día de hoy lo que quiero es ilustrar un poquito lo que hemos venido trabajando, lo que sería el comportamiento de la PPI y particularmente pues en la clase anterior estuvimos hablando un poco de lo que es un teclado. Ahora voy a tratar de hacer un pequeño programa para controlar un teclado a través de una PPI. Y vamos a explicar un poquito más los detalles del teclado. Les voy a dejar uno de los ejercicios de tarea también del teclado para que así comiencen. Y a esto es a lo que llamamos control directo de hardware. Entonces, yo lo he titulado PPI con teclado. Imaginémonos que tenemos un teclado. Para no hacer tan grande, podríamos hacer como que fuese la computadora que tiene más de 100 teclas, por lo que tendríamos que tener una matriz más grande que una 10 por 10, pero para manejar 100 teclas necesito una matriz, si son 100, ¿verdad? 10 por 10. Vamos a hacer una pequeñita, pero la mecánica es la misma. Lo único que aumentaríamos es el número de bits. Hermano, aquí. Entonces, la idea es esa, ¿verdad? Ilustrar con un pequeño circuito en el que, en primer lugar, pues vamos a tratar de explicar bien el funcionamiento del teclado y después vamos a elaborar un programa para controlar. Bien, entonces empecemos. Bueno, no sé si ya revisamos eso. Vamos a empezar. Entonces el día lunes a las 9. El día lunes a las 9. Bueno, perfecto. Entonces, imaginémonos que tenemos una PPI. Para control. ¿Cómo? ¿Se puede ocultar eso? Eso se acabó. Sí, si tú del sombra. Ahorita sí ya subí todo. ¿Ah? Ahorita sí ya subí todo. Ahora sí. Es que está como que metido en la constitución. Otro lado. Para otro lado.
Bueno, la idea era, como les decía, tenemos una PPI. Aquí me ha borrado la conexión con el microprocesador, pero ustedes pueden ver acá el de datos, pueden ver la línea de lectura, la línea de escritura, la dirección de A0, la A1, el pin reset y el CS negado, que lógicamente estaría conectado a un decodificador que establecería las direcciones que tendrían los 4 registros internos que tiene mi PPI. Entonces consideremos, vamos a poner todo el diagrama, que esta PPI es la PPI que teníamos en la tarjeta, donde habíamos colocado un decodificador y la manejábamos a partir de la dirección 300. Entonces, eso lo necesitamos lógicamente para poder diseñar el programa que controlaría nuestro teclado. Entonces vengo y lo que le he agregado, no hace que usted quiere que su computador, por ejemplo, para poderlo inicializar, ¿verdad? Tenga que limitar un password de acceso. Entonces, si le adiciona una tarjeta y a la tarjeta le conecta un teclado de 6 teclas, solamente para poder digitar un password y poder ingresar a su computadora. Y pone ese programa en el ensamblador, ¿verdad? En el boteo de la máquina, de tal manera que desde que arranca, pues le pregunta, ¿verdad?, esa clave, y mientras que no se la digite, no puede entrar a su computadora. Como que así para que no ya lo tenemos proyectado. Entonces aquí podría llegar con en realidad solamente necesito 8 líneas, un DB9, yo con un conector DB9 podría conectar a los pines de lo que sería mi PPI, que para el caso solamente vamos a utilizar 4 pines del puerto A y 4 pines del puerto B para formar la matriz 4x4, que al final yo podría interconectar 16 teclas. Entonces, si quiere, podemos considerar que tenemos acá, ¿verdad?, 4 filas de teclas y 4 columnas. De tal manera que si nosotros examináramos estos bits del puerto A, tengo acá, yo estaría viendo el lógico 1, aquí lo tenemos conectado a veces, ¿verdad? O sea, tenemos aquí 5 voltios y aquí tenemos una resistencia. Ya voy a explicar la razón de por qué debemos de colocar esa resistencia. Entonces, normalmente si no he tocado ninguna de las teclas aquí en los 4 pines de mi puerto A, yo estaría viendo lógico 1 en cada uno de ellos, por el hecho de que tenemos aquí 5 voltios, la tecla no está oprimida, por lo tanto no tengo una conexión acá. También no se alcanzan a ver, ¿verdad? Que apenas están los puntos que son puntos de unión. Hay líneas que se cruzan que no están. Esta línea, por ejemplo, acá se cruza, ¿verdad? Pero no tiene ninguna conexión. Aquí sí tiene conexión. Entonces, lo que significa es que este PA0, por ejemplo, lo tengo conectado en todos estos pines, ¿verdad?, a las entradas de mis 4 primeras teclas. De tal manera que aquí lo estaría leyendo, ¿verdad?, nuevamente un lógico. Lo mismo para PA1, para PA2 y para PA3. Ahora bien, mi puerto B lo voy a tener como salida, ya vamos a explicar. Y aquí lo que voy a poner es un contador de anillo para poder examinar, ¿verdad?, las distintas filas de teclas que tenemos y identificar cuál de ellas ha sido. El programa completo de todo eso, yo solo voy a hacer una parte, sería pues ir examinando, ¿verdad?, una a una. Voy a explicar cómo se haría, no tarda tan largo, lo que vamos a hacer es simplemente para examinar la primera fila de teclas que tenemos acá, podemos examinarla y identificar ahí qué tecla es la que ha sido de estas 4. Que de la misma forma haríamos para todo el resto de filas. Entonces, primero, pues es como lo conectamos. Por facilidad, voy a conectar lo que sería 4 líneas del puerto A y voy a usar 4 líneas del puerto B, tanto para lo que serían las filas o columnas que tendríamos en la matriz donde hemos conectado cada una de estas teclas.
Bueno, aquí traigo otras diapositivas, ¿verdad? Explicamos algunos detalles. Lo primero es que debo de configurar los cuerpos. Para el control del teclado es necesario manejar dos cuerpos. Uno de ellos debe estar como entrada y otro como salida. Aquí, pues lógicamente que no importa cuál ponga de entrada ni cuál pongo de salida. Vamos a escoger el puerto A como un puerto de entrada, en este caso, y el puerto B lo voy a tener como salida. De tal manera que acá voy a estar poniendo un dato, que sería básicamente un contador de anillo, y vamos a explicar qué es eso. Y aquí lo que voy a tener es una lectura de la información que se estaría dando dentro del teclado, dependiendo si se oprime alguna de las teclas o si no se oprime ninguna, también sabríamos qué es lo que está haciendo. Entonces, configuro un puerto de entrada y el otro como salida. En el puerto de salida, o mi puerto B, te decía que yo lo que tengo que realizar, o lo que debería de colocar es un contador de anillos, ¿verdad? Porque tengo que revisar todas las teclas, y para ello lo que voy a hacer es ir revisando fila de teclas. En realidad, lo que estoy haciendo, si lo vemos en una forma individual, si lo colocamos en forma individual, sería lo siguiente. Voy a tener aquí una resistencia de 10 kiloohmios, aquí estoy aplicando 5 voltios, aquí voy a tener un pulsador. Esta sería, por ejemplo, pongamos acá la PA0, y esta otra línea de acá, podemos conectar, vamos a ver, aquí, como puede ver, solamente agarro la primera tecla, la tengo conectada a la PVC, podemos conectar a la PVC. Entonces, lo que voy a estar haciendo es que esta la voy a estar poniendo a tierra. La PVC la voy a poner a tierra. Vamos a poner este acero. Vamos a poner a tierra. Y si yo no he oprimido el pulsador, entonces aquí no tendríamos un flujo de corriente. Por lo tanto, estaríamos leyendo un lógico 1 en PA0. En el momento que oprimo el pulsador, en ese momentito lo que estoy haciendo es una conexión a tierra. Entonces lo que estaría viendo en este punto es el movimiento cero. Yo me voy a dar cuenta cuando se ha oprimido un pulsador, cuando en uno de los pines del puerto A esté leyendo un lógico cero. Ahora bien, ¿por qué la resistencia de 10 kiloohmios? Porque si no existiese la resistencia de 10 kiloohmios, yo estaría poniendo en cortocircuito los 5 voltios de la fuente. Entonces esta resistencia es para limitar la corriente que va a circular acá cuando nosotros oprimimos el pulsador. Eso lo estamos colocando para cada una de las teclas, porque eso es lo que está ocurriendo individualmente. Ahora, este aterrizaje de cada uno de estos pines del puerto B, que corresponden a 4 teclas o a la unión de la terminal de 4 teclas, lo que significa es que cada vez que ponga el PV0 en 0, estoy aterrizando todo esto. Por lo tanto, yo estoy revisando solamente la primera fila de teclas. Solo ahí estoy identificando si hay una tecla oprimida o no. Si yo estuviese oprimiendo alguna tecla de esta otra fila, esa no la estaría identificando. Mira, lo mismo también si se oprime acá. Esto creo que ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Si nosotros oprimimos una tecla que no está siendo revisada en ese momento, pues no la detectaríamos. Pero ¿cómo es que siempre detectamos las teclas que se oprimen? Esto lo hacemos. Lo que ocurre es que el tiempo que yo tardo en oprimir una tecla es un tiempo muy largo comparado con el tiempo en el que se está poniendo a tierra cada una de las filas de teclas. O sea que el chequeo que estoy haciendo bastante rápido. ¿Qué tan rápido? Si mi microprocesador está trabajando a 1 MHz,
y el ciclo lo hago en 5 microsegundos, o cada instrucción, digamos, que me durara un microsegundo, ¿verdad? Y tenemos 5 instrucciones, son 5 microsegundos, pues entonces esto se estaría revisando cada 5 minutos. ¿Cuánto tardamos en comprimir una tecla? Alrededor de unos 400 milisegundos. Entonces, en este caso, pues, lo que tendríamos es que estaríamos probablemente viendo un montón de veces, ¿verdad?, que hemos oprimido esa tecla. Por lo tanto, también en esos casos sería necesario revisar cuando he oprimido la tecla y cuando la he liberado. Son las dos condiciones. Tanto la opresión de la tecla como la liberación de la tecla habría que considerar. Bueno, yo aquí tengo un programita ahí muy sencillo que no explica tanto, ¿verdad?, pero ahí podemos platicar también algunas modificaciones, ¿verdad?, que habría que hacer al programa. Entonces, tenemos que elaborar un contador de anillo para que pueda volver. Ese es el otro punto. La tecla 2 está conectada a la PDC. Entonces, si tú la oprimís, entonces si falta la conexión. Tenemos que llegar la PA0, esta sería con la PA1. Con la PA1, lo que falta es conectarla con la PA1. Vamos a hacer los ajustes. La PA0, aquí, la PA1, la PA2, o sea, sería esta, y la última, esta, no, lo que pasa es que no se detectaba aquí el lógico 0, porque digamos al oprimir el 2, ¿verdad? Como tenemos en tierra, entonces a través del pulsador este punto se mete en tierra, al igual que pasaba con la primera. En las otras, creo que está igual. No, pero como ya tengo la conexión acá arriba, entonces, ahí ya queda todo corregido, porque, vaya, si quieren lo único que puedo hacer es pintar estos puntos unidos, lo mismo pasa acá, y lo mismo pasa para los dos. Todos los puntos están unidos. Ahorita esta conexión está quemada. Esta conexión hacia acá. Vale, perfecto. Entonces, les decía, para el caso, debemos de colocar aquí un contador de anillo que me permita ir revisando cada una de las filas de teclas para determinar si hemos oprimido alguna de ellas. Bueno, ¿qué es lo que hace mi contador de anillo? Mi contador de anillo, pues básicamente lo que estaría haciendo es lo siguiente. Digamos que esta es la P0, esta es la PB1, esta es la PB2 y esta es la PB3. El contador de anillo lo voy a poner en el puerto de salida, que en este caso es el puerto B. Entonces, primero voy a poner un 0 en la PB0.
Y el resto lo voy a poner en 1. Después voy a poner el 0 en la PB1. El resto lo dejo en 1. Después el 0 lo pongo en la PB2. Y después el 0 lo pongo en la PB3. Y después reinicio mi ciclo. Quiere decir que voy a tener un conteo que va a tomar estos 4 estados, en los cuales uno de los bits se me estaría colocando en 0. Y al colocarlo en 0, lógicamente que las 4 teclas que están en esa fila se me quedarían actualizadas. Por lo tanto, esas son las 4 teclas que estamos revisando. Y decíamos de que no podemos dejar de percibir que una tecla ha sido oprimida porque este contador estaría poniendo estos estados en puerto B a una frecuencia muy alta o se tomaría un tiempo muy corto comparado con el tiempo que yo tardo en oprimir. Entonces, bueno. Si lo queremos ver acá, podríamos ver lo siguiente. Yo lo que hago primero es que pongo mi puerto B. En esta línea pongo 0, en esta pongo 1, en esta pongo 1 y en esta pongo 1. Entonces estoy revisando esta primera fila de teclas. Estoy determinando si alguna de ellas ha sido oprimida. Usted se da cuenta de que todos estos puntos los tengo unidos y los tenemos aquí conectados a la PB0. Y en este caso, en la PB0, mi contador de líneas estaría poniendo un 0, lo cual sería equivalente a ponerlo aquí. ¿Qué es lo que hago después de que pongo este 0? Bueno, lo que hago es examinar, ¿verdad?, el dato que tengo en el puerto A. Si en el puerto A estoy leyendo en 1 en todas las entradas, eso significa que ninguna de las teclas de mi primera fila ha sido oprimida. Si oprimo alguna de esas teclas, entonces dependiendo de cuál tecla oprima, así se me pondría en 0 el PA0, el PA1, el PA2 o el PA3. De tal manera que si oprimo la tecla 1, se me pone en 0 solamente la PA0. Si oprimo la tecla 2, entonces sería la PA1. Usted se puede dar cuenta acá, ¿verdad?, por la conexión que tenemos. Lo que tenemos es esto. Si tenemos este pin, no estamos poniendo a tierra porque estamos examinando el cero, entonces este de aquí se estaba leyendo el lógico 1 y acá, al oprimir la tecla, pues vamos a ver el lógico 0. Se me mueve la diapositiva, aquí esta otra diapositiva. ¿Verdad que de la PA1 a la PA3 la baja ya no iría? Ahí donde empezó a poner los puntos para abajo, esas ya no irían. Si las dejas conectar la PA0 con todas las demás, entonces las ¿cómo no? Mira dónde termina la PA0. Esa misma línea para abajo van a terminar la PA1, la PA2, la PA3. No, lo que pasa es que se movió. Sí, es que bueno, habría que poner la diapositiva que puse al inicio, ¿verdad? En esta le puse el contador de inicio. Pero sí, en este caso no iría, en este caso no iría. Creo que puedo poner un esquema acá, ¿verdad?, para que quede ya claro. PA0, ¿verdad?, la PA1, PA2, la PB0, entonces vamos a formar una matriz. Están en los totales.
tuyo, tu OSC. Y ahora mi pulsador, ¿dónde va? Mi pulsador va aquí, ¿verdad? Pulsador conectada a la línea. Esta es la que tengo que poner aquí. Entonces voy abajo. Es que ahí están conectados, puede conectar una lista sin esa neona que le queda. Vamos a poner esta. Esta la conectamos aquí. Esta la conectamos aquí. Esta la conectamos aquí. Ahora la otra. Lo que se tira a través de estoy aterrizando todas, aquí las estoy conectando con PV0, eso está bien. El PV0 va a llegar al aterrizaje de todas. Ajá, sí. Aquí tenemos la primera. De la misma forma irían el resto de ellas. Entonces, si yo pongo aquí en esta el 0, vamos a que el 0, aquí ponemos 1, 1, 1, estaríamos lógicamente que poniendo a tierra todas las terminales de cualquiera de estas teclas. De tal forma que si yo oprimo alguna de ellas, eso lo estaría detectando ya sea en la PA0, en la PA1, en la PA2 o en la PA3. Si oprimimos esta, el 0 lo estaríamos poniendo en PA0. Si oprimimos esta, lo estaríamos poniendo en PA1. Y si no, pues lo estaríamos poniendo en PA2. Y si es esta, pues lo estaríamos poniendo en PA3. Pues se dan cuenta de que leyendo el código que tengo una, yo puedo identificar cuál es la tecla que se ha oprimido de las 4 teclas que tengo en esa fila. Porque en este momento que mi contador de anillo me está colocando este código, estoy examinando solo la primera fila de teclas. Ok, bueno, ¿qué pasa después? Después lo que haríamos sería lo otro es qué pasaría si todas las teclas son 1. Entonces significa que no he oprimido ninguno. Puedo identificar si hay una tecla oprimida, si no hay ninguna tecla que sea oprimido, y si se ha oprimido una tecla, cuál de las 4 teclas ha sido oprimida. Eso dependiendo del código que estaríamos leyendo en el código A.
o más de un Bueno, ahí lo que estarías haciendo es poniendo a tierra también las otras terminales. Entonces podrías estar leyendo en dos entradas del puerto A. Podría estar leyendo en dos entradas del puerto A0. Y lo que implicaría es que probablemente oprimiste simultáneamente los sistemas. No debería de ser. Pero si se pone cero en todas las del puerto B, por ejemplo, al oprimir cualquiera de las primeras filas, no, primera columna, no se sabría cuál. Porque solo la leería. O sea, realmente no sería adecuado hacerlo porque entonces no identificas cuál es la tecla de la que estás realmente oprimiendo. Ah, los temas. No, ya sería otra cosa. Ya la opresión de los teclas es otra. Aquí no lo estamos tomando. Ok, bueno, entonces, el punto sería, después de revisar la primera fila de teclas, podemos pasar a la siguiente. Para ello, nosotros lo que tendríamos que hacer sería, voy a hacer esto primero y después regresamos a la primera fila. Entonces, ponemos ahora en la PB0, ponemos un 1, ahora vamos con la PB1, que es la que tenemos un 0, de tal manera que ahora estoy examinando esta otra fila de teclas, identificando si alguna de estas ha sido oprimida. Después, ¿qué hacemos? Ahora ponemos 1 en la PB0 y en la PB1, y ahora en la PB2, que estamos poniendo el 0, quiere decir que la tercera fila de teclas es la que voy a examinar. Lo que haríamos es poner 1, 1, 1 y ponemos 0 hasta la última fila de teclas, que sería la PB3, por lo tanto estoy examinando estas 4 teclas. Entonces, de esa manera podría escanear todo el teclado o revisar si existe alguna de las teclas oprimidas, porque una vez terminamos acá deberíamos de empezar a escanear nuevamente la primera fila, y así está revisando a ver si ha sido oprimida. Bueno, vámonos ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros oprimimos una tecla? Cuando nosotros oprimimos una tecla, lo que estaríamos haciendo es estableciendo una conexión entre estos dos puntos, de tal manera que si, por ejemplo, en la PB0 estamos examinando, ¿verdad?, la primera fila de teclas, pues estamos poniendo 0 aquí y estamos bloqueando las otras filas. De tal manera que al unir estos dos terminales, el 0 que tengo aquí lo estaría colocando hasta la entrada. Entonces, en lugar de tener el 1, que normalmente tendríamos en PA0, ahora tendríamos esta conexión a tierra a través del impulsador a la PB0, que es donde estoy poniendo un 0. Por lo tanto, estaría leyendo en mi cuerpo A, estaríamos leyendo en la PA0 un 0, en la PA1 un 1, en la PA2 un 1 y en la PA3 un 1. Y eso me estaría indicando que de estas 4 teclas, la que ha sido oprimida es esta. Si hubiese sido, por ejemplo, la tecla 2 la que oprimimos, entonces el PA0 hubiese estado en 1 y el PA1 es el que se presenta en 0. Y el PA2 lo tendríamos en 1 y el PA3 en 1. Por lo tanto, leyendo este código, yo puedo saber cuál de estas 4 teclas fue la que se oprimió. Cuando pasábamos el conteo a estas otras 4, pues entonces ahí también, ¿verdad? Si me ponía el código de la PA00 y en la PA11 y el P1, quiere decir que el 5 es que está buscando. Entonces, lo que hago es revisar una fila de teclas, y dentro de esa fila de teclas identifico qué teclas se oprimió. ¿Por qué se utiliza este método? Creo que lo expliqué cuando estábamos viendo la parte del teclado. Porque si no tendríamos, en este caso, estaríamos manejando 16 líneas.
que para el caso de un teclado de 100 teclas estaríamos manejando 100 líneas. Cuando en una forma matricial solo estoy manejando 20, porque tengo una matriz de 10 por 10. Entonces lo que estamos haciendo, o lo que se hace, mejor dicho, porque así es como se construyen los teclados, es manejarlo de una forma matricial para ahorrarnos el número de líneas o para simplificar el cambio. Bueno, ok, entonces ya entendimos cómo funciona esto del teclado. Entonces vamos a terminar, ¿verdad? Inicializamos nuevamente el ciclo. Entonces, la idea ahora sería elaborar un programa que me permita controlar este teclado. Entonces, para que no nos salga tan largo, vamos a examinar cómo podemos determinar, por ejemplo, si la primera tecla fue oprimida. Lo mismo vamos a hacer, o podemos hacer un lazo, ¿verdad?, para ir identificando todas las teclas. La lógica viene siendo la misma, entonces la vamos a hacer solamente para arriba. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Bueno, lo primero sería meter esa tarjeta, ¿verdad?, con esa PPI que tiene el decodificador, que está asignado los registros de la 300 a la 303 dentro de mi computadora, y conectarle, ya dijimos que si tenemos 8 líneas con un DB9, fácilmente podríamos interconectarlo a un teclado matricial de 4x4. Entonces, al inicio lo primero que tengo que identificar es una palabra de control, ¿verdad?, para configurar mi proyecto. Eso es lo primero que tengo que hacer. Entonces, aquí teníamos la lógica, ¿verdad?, del comportamiento de mi palabra de control. Entonces, en esta parte hay algo que es muy importante, ¿verdad? Empecemos primero por identificar el modo en el que vamos a trabajar. Aquí, como no es una comunicación entre los dispositivos, entonces no debo de usar ni modo 1 ni modo 2. Lo único que necesito es tener un puerto como salida y tener un puerto como entrada. Y leer esos puertos. O leer un puerto y poner un cable. Entonces, ¿qué modo selecciono? Modo 0. Ahora, como estoy utilizando tanto la sección A como la sección B, porque estoy utilizando el puerto A o el puerto B, fíjense que yo podía verlo, si usted solamente quería configurar en la palabra de control un solo grupo, entonces si se iba con el grupo A, podría haber utilizado el puerto A, 4 líneas del puerto A. Podría utilizar las otras líneas que son las más significativas del puerto C también, solo que esas eran las que iba a conectar y iba a trabajar con el puerto C. Pero bueno, yo por simplificarlo lo puse que se hiciese con el puerto B. Entonces ahí estoy utilizando los dos grupos. Estoy utilizando el grupo B porque uso el puerto B, y estoy utilizando el grupo A y estoy utilizando el puerto A. El puerto C no le hemos conectado a nada. Se da cuenta, y no tenemos conectado para nada todo el puerto C, está libre. Entonces, las condiciones, por ejemplo, del D0 que corresponden a los 4 bits menos significativos del puerto C, pues entonces le voy a poner una condición que no importa, no está conectado. Si usted quiere, por seguridad, podría ponerle otra, es lo más seguro de dejarlo. Pero bueno, en realidad es una condición de acuerdo a la lógica de no importa, porque no le he conectado a nada. El otro pin que me controla el puerto C sería el D3. El D3 es el que maneja los 4 bits del puerto C en su parte alta. Entonces aquí también, ¿verdad?, le voy a poner una condición no importa, porque el puerto C no está controlado. Después teníamos en el bit 2, lo que tengo aquí en amarillo, en el bit 2 configurábamos el modo de trabajo de lo que sería mi grupo B. Entonces mi grupo B va a trabajar en modo 0, por lo tanto le colocamos aquí 0. Y en los bits 5 y 6, como el grupo A
grupo A está trabajando en modo 0, entonces debemos de ponerle 0, 0. Por lo tanto, aquí colocamos 0, 0. Lo podemos también habilitar o no, ¿verdad? Es simplemente para activar lo que sería el usuario. Digamos que lo dejamos. También es otra condición muy importante, eso lo puse así en la naranja. Pero bueno, entonces aquí tenemos ya un código, con el que vamos a programar nuestra PPI para que pueda funcionar adecuadamente de acuerdo a las condiciones físicas que hemos hecho. Porque acuérdense de que no puedo invertir, ya físicamente conecté para que mi puerto A fuese una entrada y para que mi puerto B fuese una salida. Entonces, de acuerdo a las condiciones físicas que he hecho, así debo de configurar mi palabra de control y no hacerlo al revés, porque entonces puedo crear un conflicto y dañar el hardware de mi o quemar mi PPI. Entonces aquí tengo ya un código. Entonces aquí pueden haber varios, ¿verdad? Porque tengo unas condiciones no importa. Pero si quiere, consideremos las condiciones no importa, en este caso como ser, y esta consideremos la 1. Entonces aquí me quedaría en estos 4 bit 9 y aquí me quedaría 0. Entonces llegaríamos al código 90. Código 90 también había otros códigos ahí que serían válidos, que tenemos condiciones no importa para el modelo. Pero bueno, utilizamos el código 90. Entonces ya lo checamos en tal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es configurar la PPI. Antes de mandar datos o lo que sea, tenemos que decirle a la PPI cómo tiene que comportarse. Entonces, para decirle cómo tiene que comportarse, que para ambos grupos, para el grupo A y B, que vamos a trabajar en modo 0, pues determinamos que el código 90 es el que tengo que poner. En una evaluación, por ejemplo, el que determine correctamente este código, esa es una de las cosas más importantes. Eso me dice de que usted entiende cómo va a generar esa palabra de control de la PPI. Y si no puede generar la palabra de control de la PPI, es que no sabe cómo manejar el PPI. Este es como lo principal. Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, lo que hacemos es que como aquí trabajamos con el registro AL, entonces vamos a cargar el código 90, aquí está en el debug, lo tenemos, no tiene el H, entonces cargamos el código 90 en AL, recuérdense que para utilizar la instrucción out, yo necesito, ¿verdad?, determinar si el puerto se puede colocar en un byte o si se necesita un byte. En este caso, como mi tarjeta fue diseñada para que los puertos quedaran en la 300, 301, 302, 303, acuérdense que en la 0300 tenemos el puerto A, en la 0301 tenemos el puerto B, en la 0302 tenemos el puerto C y en la 0303 tenemos la palabra de control. Así hemos diseñado nuestra tarjeta. Entonces, basado en ese hardware, es que estamos elaborando nuestro programa. Porque si nosotros modificamos, fíjense que tan delicado es el control de hardware. Que si yo la tarjeta la puse a partir de la 304, pues entonces ya las direcciones ahí, este hardware, este programa de control de hardware no puede trabajar, ¿verdad? No puede trabajar con un decodificador que me dé para que el puerto A esté en la 304 y así sucesivamente. Yo tengo que apegarme al diseño. Por eso es que es necesario, para hacer el control de hardware, es necesario que conozca el hardware con el cual estoy trabajando en todo el detalle. Ok, bueno, entonces cargamos en el registro de X, nosotros lo podemos hacer directamente seleccionado, tenemos que cargar primero. ¿Y qué cargamos? La 0303. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la palabra de control. Lo primero que tenemos que hacer es cargar esa palabra de control para decirle a la PPI cómo tiene que comportarse. Y después de eso hacemos el out
Y sabemos que aquí lo que estamos haciendo en realidad es descargando en esta dirección que corresponde a un puerto, que es la palabra de control de un PPI, estoy descargando el valor. Eso lo hago con el out de x, a f. Entonces estoy configurando en esta primera parte, estamos configurando lo que sería. Bueno, después que hemos configurado la PPI, digamos que yo lo que quiero es examinar solamente la tecla A. Vamos a examinar solo la tecla A. Entonces, la primera tecla, la tecla 1. La tecla 1 era esta. La tecla 1 es esta. Sería la tecla 3. Entonces, el ejercicio lo vamos a hacer solamente examinando una tecla. Lógicamente que la misma mecánica deberíamos de seguir si queremos examinar más teclas. Por lo tanto, si yo quiero examinar la tecla 1, debería de poner en cero la P de 0 y el resto la debería de poner en 1. Entonces, necesito poner ese código en el puerto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, como trabajamos con el acumulador, vamos a cargar un dato que me ponga, que me ponga en 1, que me ponga en 0 el PV0 y todo el resto en 1. Aquí podríamos haber utilizado también los códigos, porque lo que es el valor que coloquemos acá no va a ser importante, porque esas líneas que corresponden al puerto A, desde la PA4 hasta la PA7, esas líneas no están conectadas a nada. Por lo tanto, si yo le pongo unos, si le pongo ceros, ¿okay? Entonces, digamos que cargamos el código. Porque ese sería el que estableceríamos de la conversión en este dato, en donde tengo 1, 0, que correspondería al P. Aquí estamos trabajando en binario, en hexadecimal. ¿Estamos? También es importante, ¿verdad? Porque si yo les dijera, por ejemplo, bueno, no examinemos esa, sino que examinemos la tecla 5. Si vamos a examinar la tecla 5, ¿qué es lo que ustedes estarían haciendo? Bueno, entonces ya tendríamos aquí el código, que fuera una variante. Entonces aquí tendríamos 1, 0, 1, 1. Entonces tenemos el 1, 1, ¿verdad? Que me daría el 4, el 8, 4, 12, ¿verdad? Y el 1 aquí, que me daría el 13. Entonces estaríamos hablando de, tenemos el 11, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando de tendríamos que poner el código. Ese sería el cambio que habría que hacer. Le puedo poner unos ejercicios de eso para que pero tienen que entender la lógica de esto. Entonces, en este caso, como lo que estoy examinando es si se ha oprimido la tecla 1, entonces el código que tengo que poner es un código 0. ¿Cómo se entiende esto? Bien. La evaluación, los códigos, y me demuestra que no puede hacer eso. Vale, después, ¿qué hacemos? Bueno, ¿dónde vamos a poner este código? ¿Dónde vamos a poner este código? Este código lo vamos a poner en el puerto B. ¿Cuál es la dirección de mi puerto B? En mi tarjeta, la dirección del puerto B sería la 301. Entonces, como estoy trabajando con una forma indirecta para la instrucción out, debo de cargar en el DX de la 301 antes de ejecutar el out, que cuando ejecuto el out lo que estoy haciendo es sacando, ¿verdad? O metiendo, mejor dicho, en los pines del puerto B ese código binario que sería un código secuencial, en donde el PV0 es 0 y el resto es 1. Entonces ya puse ese código. Bien, ¿qué hacemos después?
hacemos después. Después podría, estoy revisando toda esta fila de teclas, toda esa fila. Podría oprimirse cualquiera de ellas. Pero a mí me interesa solo saber si es esta la tecla que se ha oprimido. No me interesa esta. Por el momento, solo estamos examinando esa tecla en particular, la tecla 1. El programa está hecho para examinar la tecla 1. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, vamos con el cuerpo A, y en el cuerpo A lo que tengo que hacer, acuérdense que esta es la entrada. Aquí está, esta es salida. Y esta es la entrada. Entonces, yo debo de leer ese código que se generó. Si el código es FF, bueno, quiere decir que no hemos oprimido ninguna tecla. Pero el que me interesa identificar si es el que correspondería a oprimir, ¿verdad? Esta tecla. Vamos a ver si ha sido esta tecla la oprimió. Porque cualquier otro código, ya sea FF o cualquier otro, aunque uno de los bits se ponga 0, porque no es esta tecla, pues no me interesa en este caso. Entonces, voy a utilizar para ello una instrucción in, pero antes de ello, como necesito cargar en el D el puerto donde vamos a extraer el dato que vamos a meter al acumulador, y en este caso lo que quiero leer es el puerto A, y mi puerto A es la dirección 300. Entonces debo de cargar primero la dirección 300 en DX antes de ejecutar la instrucción in. Por tanto, cuando ejecute la instrucción in, ¿qué es lo que estaría haciendo? Está agarrando lo que hay en el puerto 300, ese valor, lo va a meter al acumulador. ¿Y qué es lo que estamos leyendo? Bueno, estamos leyendo en realidad todo el puerto. Esa es otra cosa. Estoy leyendo todo el puerto. Estoy leyendo los 8 bits. Solamente los 4. En realidad los 4 son los que me interesan, porque los otros ni sabemos, ¿verdad? ¿Qué pasa con esos pines que los tengo flotando porque no los he conectado a nada? ¿A qué estado lógico están? Entonces, pero a mí me interesa porque no los he conectado. Ahora, lo que sí tengo que hacer es eliminarlos, ¿verdad? Eliminar esos bits. O sea, asegurarme de que esos bits que no me importan tengan un determinado estado para que yo pueda compararlo con un determinado valor que va a ser único y así identificar que la tecla 1 es la tecla que ha sido oprimida. Entonces, para poder borrarle esos 4 bits que pueden tener unos o ceros, voy a utilizar la instrucción AND. La instrucción AND lo único que va a hacer es el AND de cada uno de esos bits. Entonces, voy a hacer un AND del valor que he leído, que tengo en AL, lo voy a hacer con 0F. ¿Por qué con 0F? Porque la función lógica AND en los bits que yo ponga un 1 los va a dejar tal como están, y los bits que yo le pongo un 0, eso los va a obligar a que se pongan en 0. Entonces lo que estoy haciendo es borrando 4 bits, los bits que no me importan, porque no sé, pues ¿verdad? Por algún momento, como los tengo flotando en esos 4 bits se puede leer cualquier cosa. Entonces yo lo que quiero es que me queden en un valor fijo. Te lo voy a eliminar, y lo voy a eliminar con esta instrucción AND. Si quiere verlo así, vamos así. Aquí tengo mi dato que viene de AL, este es mi dato que viene de AL, y aquí tengo el dato que es 0F, y voy a hacer un AND. ¿Cómo es que estoy ejecutando ese AND? Vamos a ponerlo. Este dato lo he puesto aquí, que sería tener todos estos unos, y por el otro lado tener todos estos ceros. Entonces, voy a poner cualquier código arriba. Tenemos aquí 1, 1, 0, 1, y aquí sí tiene que ser o un código 1, 1, ¿verdad? O solo uno de los 0. Entonces digamos que
que se me puso este. ¿Qué resultado estaríamos teniendo de NAND de eso? Aquí podemos ponerlo abajo, ¿verdad? ¿Cómo me quedaría el código como resultado de todo esto? Aquí tengo un 1, me da 1, aquí tengo un 1, me da 1, un 1, me da 1, aquí me da 0, este me da 0, este otro me da 0, este otro me da 0, este otro me da 0. Entonces, si usted se da cuenta, estos 4 bits, independientemente de lo que tuviésemos acá arriba, por la función lógica AND, tengo una entrada 0. La AND me pone un 0 a la salida. Esto lo estoy poniendo a 0. Lo estoy borrando. Lo estoy borrando estos 4 bits. ¿Y qué pasaba con estos otros 4? Que les puse 1. Ah, esto queda el código exactamente el mismo código que teníamos en AEL. Aquí me queda 0, aquí me queda 1, aquí me queda 1 y aquí me queda 1. Que es el código que quiero. Con 0. Estoy poniendo 0 en la PVC. En la PVC estoy poniendo 0. No, es que aquí lo que estoy haciendo es poniendo el contador de anillo en el puerto B. Aquí estoy poniendo el data. La configuración fue aquí arriba. Aquí esta es la configuración de la PPI. Este es poner el dato ya en el puerto B, el dato del contador de anillo. En la salida desde los PV0, pero no sé si está en esa decimal, porque es el 4-0 ¿Cuál es la E? ¿Cuál es la E? ¿Cuál es la E? La E es la 1110. Esta es la PV0. Esta es la PV1. Esta es la PV2. Y esta es la PV3. Y lo que quiero es poner en 0 la PV0. Porque es este el contador de anillo que tengo, ¿verdad? La PV0 debe estar en 0 y el resto debe estar en 1. Y por eso es que ocupo el código E. Y aquí ven orden, que es menos significativo el PV0, ¿verdad? Y tal vez porque en la vertical lo puse de esa forma. Pero el PV0 es el menos significativo, es menos significativo. Y los otros 4 no me importan, porque no los tengo conectados. En realidad, aquí yo podría hacer pues una condición no importa. Aquí no voy a tener. Se van a poner en 1 o en 0 dependiendo de cómo. En este caso se me ponen en 0 porque así lo mandé poner. Pero lo podrías haber puesto con cualquier valor. No me conectaba nada, no me hacía nada, no me afectaba nada. Entonces, prácticamente este 0 que tengo aquí es una condición muy importante. Lo único que me interesa son los 4 bits. O mejor dicho, lo que me interesa es que 3 bits se pongan en 1 y el PV0 se me ponga en 0. ¿Estamos bien? Siento que ya me siguieron, pero no sé cómo. Lo bueno es que lo entiendan aquí en la clase, ¿sí, Martín? O sea que para el contador de anillo lo que se tendría que hacer es hacer todo eso varias veces comparando siempre el mismo dato. Lo estoy haciendo para una tecla nomás, ¿verdad? Pero esa es la idea para hacerlo válido. En realidad, yo debería examinarlas todas. Porque necesito, si voy a hacer una calculadora, si quiero hacer una calculadora que tenga los números del 0 al 9, ¿verdad? Las 4 operaciones, igual, creo que hasta una tecla de borrar alcanza en las 16 teclas. Entonces yo puedo tener allá mi calculadora. Yo puedo hacer un programa que sea manipulado por esa calculadora en mi computadora.
a hacer otra aplicación. Entonces ya usted ya tiene un teclado numérico está en su máquina. Bueno, ok, entonces, recuérdense que toda la idea de esto es control hardware directamente. Entonces, como dar los principios de cómo que se controla hardware de una forma directa. Por eso hemos diseñado hardware, porque tenemos que saber cómo está conectado para poderlo configurar. Si no solo invierta ahí los pines o que haga un cambio, pues ya todo es diferente. Vale, estábamos entonces acá, ¿verdad? Vamos a configurar, ya configuramos el puerto A como una entrada. Vamos a leer ahora, el puerto A. Para leer el puerto A cargamos 300 en DX con el IN AL,DX. Lo que hago es poner lo que hay en 300, son lo que hay en mis pines, lo meto en AL, le borro con el LAN, le borro los 4 bits de estos, no me interesa, son los que tengo aquí, ¿verdad? Ahí hay una basura, digamos, a la entrada. Eso se los voy a borrar, los voy a poner en 0. Entonces eso lo hago haciendo este AND con 0. Donde tengo 0 se me pone en 0. Donde tengo 1 se me pone igual, tal como bien. No se me altera. ¿Y después qué voy a hacer? Bueno, después voy a hacer una comparación, un CMP, del valor de AL, que fue el resultado, porque aquí además de hacer el AND, me carga en AL el resultado del AND. Entonces, con el CMP lo que hago es comparar el valor que tengo en AL con el código 0E. ¿Por qué lo comparo con el código 0E? El código 0E sería el código que se me generaría acá en el puerto A cuando yo oprimo la tecla 1. Si oprimo la tecla 2 ya sería otro código. Si oprimo la tecla 3, otro, o la tecla 4, otro. Entonces, el único código que se me va a generar cuando oprima la tecla 1 sería el código 0. Que no es ASCII en este caso, ¿verdad? Pero yo puedo a través de un software convertirlo también esto a ASCII si en caso quisiese mostrarlo en una pantalla. Pero bueno, hago la comparación. Y aquí lo que les cueste, que si no es igual, ¿verdad? Si no es igual, pues entonces se vaya nuevamente a revisar. Lo estoy enviando a la 0C, acá, en donde volveríamos a cargar en el DX la 300, volvemos a leer, ¿verdad? Hasta que se oprime, porque quiero saber que en el momento que se oprima, la tecla 1. Y lo he puesto que cuando se oprime la tecla 1, pues entonces ya no va a brincar, porque ya contra NZ, ya no va a ser ring, y entonces se para. Este programa se pararía en el momento que oprimamos la tecla 1. Bueno, de la misma forma, podría yo ir revisando, ¿verdad?, la fila de teclas, identificando si ha habido una tecla o no. ¿Sí vas a preguntar? JNZ es solo porque el programa lo he hecho de tal manera que si no has oprimido la tecla A, se queda en un lazo esperando a que oprimas la tecla A. Y hasta que oprimas la tecla A, se sale. Se para el programa. Salimos del programa. Mientras no oprimamos la tecla A, ahí está. Como si que fuera un passwordcito de acceso, que es la tecla 1, perdón. Que es la tecla 1. Hasta que tú optimices la tecla, te salís del programa. Así como lo que pasa es que no le puse el enunciado ahí. Bueno, sí. Digo que la 0E es para comparar cuando se presiona la tecla 1. ¿Qué código sería cuando se presiona la 2 o la 3? Okay, vamos al código de la 2. Vamos al código de la 2. ¿Por qué código tendríamos que comparar? En el código de la 2 se va a quedar el 1, 0, pero lo vamos a poner al revés. Vamos así para que quede cabal. 1, 0, 1, 1. Ese es el que me interesa porque los otros 4 bits los voy a borrar. Aquí es lo que tengo. Tengo 8, 4, 12, 13. Y el 13 es el mío. Eso es lo único que tendrías que hacer. Comparar aquí. Hacer la comparación del CMP a L,0. Como ver ahí arriba, veamos a L, para poner en B, Y estamos con la 2. Estamos con la 2.
Estoy en la misma fila. siempre la Estoy en la misma fila. Estoy en la misma fila. Ahora, si quieren, ¿qué pasaría si tenemos aquí a las teclas de la siguiente fila? Si tenemos las teclas de la siguiente fila, entonces sí hay que cambiar este código. Entonces, ponemos un 0. Para hacerlo ya completo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer 4 comparaciones. 4 comparaciones. Con eso identificaría si ha sido la 1, la 2, la 3, la 4. Pasamos a la siguiente fila y si se dan cuenta prácticamente la lógica es la misma. Hacer nuevamente las 4 comparaciones. Lo único que ahora me van a dar como resultado otras teclas, porque estamos ya en la segunda fila. Lo mismo con la tercera y lo mismo con la cuarta. Y cuando he terminado vuelvo a empezar si lo único que está haciendo mi programa es examinando las teclas. Si la opresión de una tecla enciende un LED o lo que fuera, bueno, eso lo manipularíamos a través de otra salida del puerto, que podría ser una salida del puerto C, enciendan el LED cuando prima la tecla 1. Entonces enciendan un LED que tiene el puerto C en el PC0. Lo que vas a leer aquí, eso te va a decir cuál de estas, dependiendo del código que tú lees. Y lo mismo para la siguiente, solo que en la siguiente ahora ponen 0 aquí y el resto. Y entonces ahí vas a leer la fila esa para ver cuál de esas filas es. De tal forma que identificas cuál tecla es. Bueno, si entienden esto, creo que van a poder hacer el ejercicio que voy a plantear para la tarea. No habría problemas. Lo otro, que también nos repasamos mucho y aquí pues no me quedó tiempo de hacer el programita, ya no alcancé, pero sí quiero aclarar una duda que se planteó la vez pasada con respecto a cómo funcionaba la IDF para poder hacer el programa que controlara, digamos, una transferencia de datos a través del módulo. Entonces voy a aprovecharla para dar por lo menos los lineamientos de eso. Entonces, vamos aquí primero. Me asustaron con ese diagrama. Bueno, imaginémonos que estamos en el caso que ya habíamos discutido la clase pasada, donde estamos trabajando con modo 1. Acuérdense que modo 1 es un modo unidireccional. Estoy comunicando dos computadoras o dos sistemas basados en micro, ¿verdad? A través de 2 PPI y las conecto básicamente de esta forma. Aquí configuramos mi primera PPI, configuramos el puerto A como entrada, el puerto B como salida. En mi PPI 2 el puerto A va a ser salida y el puerto B va a ser entrada. Interconecto, ¿verdad? Las líneas del puerto A aquí, ven, las conecto con el puerto A aquí, las del puerto B las conecto aquí, ¿verdad? Con las líneas del puerto A. A través de las líneas del puerto A puedo yo recibir los datos que me envía PPI 2 y a través del puerto B puedo enviarle datos a la PPI 2. Yo doy la PPI. Entonces el punto era cómo es que yo debo de desarrollar un programa que me permita realizar estas transferencias. No nos metamos por el momento con las interrupciones, después voy a hablar un poco de interrupciones. Digamos que yo quiero elaborar un programa para este sistema y otro para este otro sistema para que los dos se comuniquen. Y ambos están pendientes de comunicarse uno con el otro. Después pongo ya la parte en la etapa de las interrupciones. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Ese es el punto. Bueno, lo que tenemos que hacer es que, supongamos que yo soy la PPI 1, yo quiero enviar un dato para la PPI 2. En mi programa, entonces hagamos el programa de la PPI 1. En mi programa de la PPI 1, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Configurar mi palabra de control o configurar mi PPI para que se comporte de acuerdo a lo que yo quiero. ¿Qué es importante ahí? Bueno, me dicen el modo, ¿verdad? El modo es importante.
porque vamos a trabajar en modo 1 porque lo que queremos es una transferencia unidireccional. Entonces, D5 y D6, ¿verdad? El grupo A configura modo 1, 0, 1 aquí. D2 configura el grupo B en modo 1, ponemos un 1 aquí. ¿Qué pasaba con el C? Era una condición que importa. Esta también es otra condición que importa, por eso las he puesto ahí en un azul intenso, porque no voy a conectar otras líneas del puerto C que no sean las líneas que se configuran ya como control. ¿Y qué pasa con el puerto A? Lo tengo que configurar como entrada. Entonces ese era el D4, entrada. ¿Y qué pasa con el puerto B, que sería el D1, ¿verdad? Ese lo voy a configurar como salida. Yo tengo que poner un 0 aquí. ¿Qué es lo primero? Lo primero es el código de configuración del PPI. ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿Cuánto es el código que me da? Aquí me queda 1, 0, 1, 1. Esto sería 10 y 11. Entonces es la B. Yo tengo aquí B y esta, digamos que le ponemos 0 a estas, sería B4. Yo tengo el código B4. Voy a entrar al código B4. ¿Está? ¿Qué más tengo que hacer? Bueno, tengo que cargar, ¿verdad? En AL, este código. Tengo que cargar. ¿En dónde voy a enviarlo? A la dirección del puerto. Digamos que estas son dos tarjetas iguales. La palabra de control es la 303. Cargamos en el DX la 303. En AL cargamos era B4, ¿verdad? Cargamos el B4. Y en DX cargamos la 303. Y después hacemos el lado de AL, DX, que sería enviar a la palabra de control el código que configura mi PPI. Y con eso ya configuré la PPI. ¿Estamos bien? Es lo mismo, ¿verdad? Que hicimos para los teclados. Lo único que ahí estamos configurando un modo 0 y estamos configurando 1. Como hemos configurado modo 1, sabemos que las líneas de control de mi, digamos que vamos a transferirlo, ¿verdad? Entonces, como vamos a transferir, sabemos que la PC1 se me configuró como OBF. Y esta OBF la voy a conectar con mi PPI2 con la STG. Lo mismo, ¿verdad? La PC2 se me configuró como ACK. Y la ACK la voy a conectar con la IDF. Entonces, hacemos estas conexiones físicas. Además de conectar el puerto y el puerto B con este puerto para poder hacer la transferencia de un dato de aquí a aquí. Ok, ahora ¿qué hacemos? ¿Qué haríamos? Lo que haríamos es enviar un dato al puerto B. ¿Cómo enviamos un dato al puerto B? ¿Quién me lo puede decir? Sí, con palabritas. Ya tengo configurada la PPI. O sea, al puerto B ya lo tengo como salida. Ya lo configuré. Martín, dale chance a Martín. Dale, Martín. Cargamos en AL el dato y cargamos en AX la dirección de 302. El dato puede ser cualquiera, que es el que queremos transferir. Un código ASCII o lo que sea, porque estamos enviando texto de una máquina a otra. Entonces eso lo cargamos en AL. ¿Qué más hacemos? En DX, ¿qué cargaríamos? Lo que corresponde al puerto B. El puerto B, en este caso, el puerto B la 301. Y hacemos outlet, que sería enviar ese dato a través del puerto B. Ahora, automáticamente el modo 1, que era lo que hacía, automáticamente el modo 1 genera y eso ya lo voy a ver en un diagrama de tiempo, genera un bajón en el OVF. Ese bajón en el OVF, como yo lo tengo conectado con el STD de mi PPI2, hace que el dato que se puso en este puerto, que está también puesto en este puerto, automáticamente ahí no tiene que estar corriendo ningún programa en el otro lado, sino que automáticamente esta señal a nivel de hardware hace que el dato que dice aquí se cargue en el hash dentro de mi puerto B de mi PPI2. ¿Okay? Hasta ahí estamos bien. Porque aquí tenemos el puerto A
configurado como entrada y aquí lo tenemos como salida. Depende de cómo configuremos. Porque este pudo haber sido también el equivalente a esto. Que este fuera salida y este fuera entrada. Entonces vamos a configurar así como digamos que ahorita, si quieres, no por esto de arriba, sino solo por esto de abajo. Porque no me está mandando a aquel, yo le estoy mandando a él. Vaya, ya tenemos aquí metido el dato. Ya tenemos aquí metido el dato. Fíjense bien porque, y ahí lo voy a explicar en el diagrama de tiempo, que ahí es donde voy a aclarar el punto de cómo funciona IBM. Fue la duda de la vez pasada. Entonces, ya tenemos cargado aquí el dato. ¿Y qué pasa con IBF? IBF no pasa nada todavía. ¿Por qué? Porque el software que está corriendo acá no ha venido a leer lo que sería mi puerto B. Hasta que venga mi programa, que es el que, bueno, aquí tendría que configurar la PPI, ¿verdad? Configurar los puertos tal como tienen que estar, la entrada, salida, el modo 1 también, ¿verdad? Estamos de la misma forma, lo único que invertiríamos, y aquí lo tenemos, vaya, modo 1, lo único que estamos invirtiendo es que en 4 le pongo 0, aquí le había puesto 1, ¿por qué? Porque aquí es salida del puerto A. Y al B, que sería ¿verdad? Aquí le habíamos puesto 0 y aquí le pongo 1, ¿verdad? Porque ahora está con entrada. Entonces esta sería mi entrada de control, la configuro, hago lo mismo, ya tengo configurado el PPI. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a venir a leer el dato que fue cargado en mi puerto B. Cuando leo el dato, lógicamente que me da una señal en la línea FD, que es la línea de lectura, la señal del control, de que yo vengo a leer el puerto. Vengo a leer el puerto. ¿Cómo leemos el puerto? Cargamos en DX, ¿verdad? Cargamos en DX el puerto B, que es la 301, hacemos una IN, ¿verdad? Que lo que hace es cargar lo de la 301 a la L. Entonces, cuando hago esa lectura del dato, se me genera esta señal. Cuando se me genera esta señal, es que generamos la señal IBF. Esta señal IBF viene y se le envía, porque está conectada con el ACK, y está leyendo este pin de acá. Ya le voy a explicar cómo debemos de manejar ahora en el diagrama de tiempo. Está leyendo este pin de acá. Y cuando veo una transición en este pin, entonces identifica que ya fue leído el dato que teníamos aquí en el puerto, y entonces puede enviar otro dato. Mientras no tiene la señal ACK, no puede enviar el otro dato, porque si lo envía, lo bota sobre el que ya está, y el que ya estaba así, porque no fue salvado en el cuando se va a leer. Entonces, veamos todo eso en un diagrama de tiempo. Veamos un diagrama de tiempo. ¿Cómo se usa? No, lo que tenemos ahí, lo que vamos a aprender es un lazo. Examinando, fíjense, ¿qué es lo que debemos de examinar? Lo que debemos de examinar es la PC2. Este es el bit que me interesa, el PC2. Me interesa saber el estado de mi bit PC2, porque este sí yo lo tengo que leer. Todo se genera automáticamente. Lo único que no es automático es el momento en el que voy a enviar el siguiente dato. Eso no es automático, eso lo tengo que hacer y tengo que saber cuándo lo voy a enviar. ¿Cómo lo voy a saber? Examinando PC2. Ok, ahorita eso voy al diagrama de tiempo. Vámonos ahora. Este es un diagrama en tiempo que es necesario para que podamos entender eso. Bueno, primero tenemos aquí el STB. El STB que está conectado con el OBF. Que al STB le llega este pulso. Ya dijimos que proviene del OBF que es un bajón a cero. Entonces ahí está claro, ¿verdad? Que una bajada a cero es la que carga o que da la señal de ciclón, que mete en el H el dato. Bueno, exactamente el dato
exactamente el dato se mete en este momento que está aquí. En este momento que está aquí. Aquí en la parte de abajo, lo que tengo es el dato. Lo que tenemos es el dato que se ha puesto en los pines del puerto. Entonces el dato está puesto en los pines del puerto, lo tenemos aquí, ¿verdad? Estos cruces de aquí lo que indican es que se cambia por otro lado. Ya se puede cambiar por otro lado. Pues yo lo retengo, ¿verdad? Yo lo tengo ahí ese dato. No lo hemos cambiado, lo hemos retenido. Entonces, generamos la señal STB. ¿Cómo se genera la señal STB? Por la señal OVF, la que es automática en realidad es OVF. STB es una entrada que genera el stroke, que lo hace en esta subida, ya que por eso debo de tener presencia de mi dato en el momento que voy a hacer el cargado, ¿verdad? O sea, no lo tengo que haber cambiado, pues, ¿verdad? Ya lo perdí. Entonces, en este momentito, ustedes ven acá, el dato es cargado dentro del latch de mi otra cosa. Ya lo tenemos en la otra cosa. ¿De acuerdo? Pero ocurre también otra cosa. Después del, digamos, 50% de la bajada del STB, tenemos aquí en la bajada un tiempo PS y D, que viene dado al fabricante, el IBF se me sube a 1, estando en 0. Entonces quiere decir que IBF está en 0 normalmente, que el STB lo levanta a 1. Eso hay que tomarlo en cuenta, porque lo voy a tener que considerar en el programa. Entonces lo tengo en 0 y me pasa 1. Pero en esa transición no ha ocurrido nada, ¿verdad? No ha ocurrido nada importante. No ocurre nada importante, ¿por qué? Porque, bueno, lo que a mí en realidad me va a importar es qué pasa cuando trabajo con la RD. Y la RD, ¿cuándo se genera? La RD se genera cuando yo llego, ¿verdad? Y voy a la dirección del puerto con una instrucción MOVE a tomar ese dato. Que lo que estaríamos haciendo es tomando el dato del puerto, ¿verdad? Y pasándolo a una localidad de memoria. En ese momento estaríamos salvando el dato que tenemos en el puerto. Entonces, cuando hacemos esa lectura, se genera esta señal de read. Si usted se da cuenta, la señal de read va después de que el dato, ¿verdad?, se cargó dentro de lo que sería mi latch de mi PPI. El dato fue cargado, en ese momento fue cargado. Después de eso, con las instrucciones de mi programa, de mi otra PPI, yo leo, ¿verdad? Leo, entonces me baja esto, Y cuando de un tiempo del 50% de la bajada de arriba, y tenemos aquí un tiempo TR no estoy aquí, ¿verdad? Estoy con el video. No me voy a esperar ahorita con el INSR, quiero que vean esto. Bueno, tenemos la bajada, leemos la lectura del dato, creo que se estaría haciendo aquí, ¿no? La lectura del dato que estoy viendo del puerto y lo estoy metiendo a la memoria, y ahí generamos esta señal. Después de eso hay un tiempo para que el IBF me baje. Todavía me da un margen, ¿verdad?, para que no haya problemas. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que yo tengo que hacer es estar examinando el IBF. IBF tiene que estar en 1. Cuando IBF baja a 0, en ese momento ya podría operar. Porque ahí ya tengo garantía de que ya puedo utilizar lo anterior y que no se va a perder. Pero, si se dan cuenta, lo que tengo que detectar aquí no es un nivel, sino que lo que tengo que detectar es una transición. Eso ahí también hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque el nivel lo tiene desde aquí, El read, ¿verdad?, se da hasta aquí, esto es read. Entonces, si yo lo que estoy detectando es el 1, el 1 llega en IBF, eso significa de que todavía tal vez no se ha leído el dato. Lo que a mí me interesa detectar
ese flanco de bajada, estando en 1 IBF, se me baja a 0. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros en el programa? ¿Cómo haríamos el programa para determinar esto? Si quieren, nos vamos aquí. Bien, estamos aquí. Tenemos si el que me interesa, ya envié mi dato, ya lo cargué en el otro lado, todavía no lo ha leído, todavía no ha generado la señal de RD. Entonces yo me vengo a leer el PC2. Vengo a leer el PC2. El PC2 al inicio podría estar, al momento de leerlo, que es el IBM, podría estar en 0, podría estar en 0. En ese momento que estuviese en 0. Entonces, lo que me interesa es identificar que se me puso en 1 y estando en 1 se me puso en 0. Entonces, ¿qué haríamos? Bueno, comenzamos a leer PC2. Si PC2 está en 0 en ese momento, espero que se me ponga en 1. Entonces, PC2 debe de estar en 1. Y estando en 1 debe de pasar a 0. Cuando se dé esa transición aquí en PC2, entonces ya puedo yo enviar otro dato al puerto. Mientras no se ha dado esa transición aquí en PC2, entonces yo tengo que estar ahí en un lazo esperando, ¿verdad?, a que se dé la transición en PC2. Entonces la transición de 1 a 0 en PC2 estaría diciéndome, ok, ¿verdad?, esa es ya la señal para que se pueda enviar un nuevo dato al puerto. Tenemos que hacer esto, se necesitan estas líneas para poder sincronizar la transferencia, porque si no, ¿verdad?, pueden ocurrir cosas como que yo mando otro dato y este dato todavía no se abre. Entonces ahí estaríamos dando datos sobre datos que no se han guardado. Entonces la transferencia no sería la correcta. Lo otro también está en que el OVF con el stroke deben de combinarse de tal forma que el dato puesto aquí sea cargado dentro de la otra PPI, aun cuando este todavía no lo haya venido a leer. Porque este es el puesto más negativo para venir a leer. Y quizás para terminar, ¿cómo sería ya si estoy utilizando una interrupción? Estamos utilizando la interrupción. ¿Cómo sería todo el proceso? Bueno, el proceso sería el siguiente. Lo vengo, ¿verdad?, pongo el dato en el puerto. Esta señal de INTR es otra señal que se configura en este caso en PC3, y yo tendría que tener allá una 8259. Es 8259 tendría que conectarse en su salida INTR al otro procesador de la otra computadora que tengo allá para conectarse con el PC3. El PC3 va a hacer una señal automática de interrupción para el otro dispositivo. Usted ve el diagrama del tiempo. El diagrama del tiempo aquí. Aquí tenemos la INTR. Primero generamos el stroke. Aquí en este punto, quiere verlo en este punto, es que cargamos el dato en el hash de mi otra PPI. Ya cargamos el dato de mi otra PPI. Y en el TR todavía no se ha generado nada. ¿Por qué no se ha generado nada? No lo voy a interrumpir si todavía no le he cargado ningún dato. Aquí ya le cargué el dato. Bueno, después de eso, que pase un pequeño tiempo aquí, sube la INTR, generando la interrupción en el otro sistema basado en micro. ¿Y qué es lo que hace el otro? Bueno, acepta la interrupción y brinca a la rutina de interrupción. Y esta rutina de interrupción, ¿qué es lo que debería de hacer? Debería ir a leer el puerto B, agarrar el dato, meterlo a memoria y regresar.
y regresar. No sé si me explicaron. Entonces, aquel está trabajando en lo que tiene que hacer, no se preocupa, ¿verdad?, por la comunicación. Simplemente cuando éste quiere enviarle un dato, le genera la interrupción, aquel interrumpe, atiende y sigue haciendo lo que tiene que hacer. ¿Está? Esa sería la variante de hacerlo ya a nivel de interrupciones. A nivel de interrupciones, lógicamente, que es más eficiente, ¿verdad? Porque de otra manera, el otro programa de mi otra PPI debería estar pendiente, de estar revisando si me están poniendo datos ahí dentro del puerto, si me están poniendo datos dentro del puerto para poderlo salvar y para poder generar la señal IBF, que le diría al otro que puede poner otro dato, si que vendría a mandar. Bueno, ok, con esto terminaríamos, ¿verdad? Esta sería la última clase. Entonces voy a hacer una guía de ejercicios. Voy a tratar de tenérselas lo más pronto posible. Esta guía de ejercicios sería una tarea que tienen que obligatoriamente entregar el día del examen final. Y la idea es que puedan ejercitar un poco, ¿verdad?, algunos programas para que se preparen para el evaluación. Para los que no hayan venido, voy a poner también en el Google la fecha de la sala, la hora y el aula de la evaluación final. Para los que quieren que les realice el examen, pues podemos decir al lunes a las 9 de la mañana.